Era una noche oscura y tormentosa en lo alto de la sierra. Las ráfagas de viento aullaban a través de las montañas y la lluvia caía en torrentes, golpeando el techo de mi pequeña cabaña con furia implacable. Mi nombre es Ernesto, un viejo soldado retirado que decidió vivir en soledad después de una vida de violencia y desdicha. Los habitantes del pueblo más cercano me llaman el ermitaño de la sierra, y así he vivido mis últimos años, apartado del mundo, cargando con los fantasmas de mi pasado. He sobrevivido muchas noches solitarias en esta cabaña, pero últimamente, algo terrible ha comenzado a acecharme. Al principio, pensé que eran solo las sombras y el viento jugando con mi mente, pero pronto se hizo evidente que algo más siniestro estaba ocurriendo. Cada noche, una presencia maligna se hace sentir, una bruja deforme y sin piel que parece emerger de las mismas entrañas de la oscuridad para atormentarme. Todo comenzó hace unas semanas. Estaba sentado junto a la chimenea, el fuego chisporroteando y ofreciendo una cálida luz en la penumbra de la cabaña. De repente, escuché un susurro, apenas audible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ernesto», decía la voz, «vengo por ti». Me estremecí, convencido de que era mi imaginación. Pero noche tras noche, el susurro se volvió más persistente y la sensación de estar siendo observado creció. Una noche, al borde del sueño, escuché unos pasos arrastrados fuera de mi cabaña. Me levanté, temblando, y me acerqué a la ventana. Lo que vi hizo que mi sangre se helara. Allí, bajo la luz de la luna, estaba la figura de una mujer. Pero no era una mujer común. Su piel estaba ausente, dejando al descubierto músculos y tendones rojos y palpitantes. Sus ojos brillaban con un odio insondable y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro desfigurado. Era una bruja, una criatura salida de mis peores pesadillas. Desde entonces, la bruja sin piel comenzó a acosarme cada noche. Su presencia era una constante amenaza y sus recriminaciones resonaban en mi mente como martillazos. «Ernesto, no puedes escapar de tus pecados», decía la voz, «tus acciones como soldado tienen un precio y yo estoy aquí para cobrármelo». Recuerdo claramente mis días como soldado. Me alisté en el ejército siendo muy joven, buscando una vida de gloria y heroísmo. Pero la realidad fue muy diferente. Fui testigo y partícipe de horrores indescriptibles. Recuerdo las aldeas incendiadas, los gritos de los inocentes y el olor a muerte que impregnaba el aire. Cometí actos de los que nunca me sentiré orgulloso, y esos actos se han convertido en mi carga. Un día, nos enviaron a una pequeña aldea en la sierra. Se rumoreaba que allí se escondían guerrilleros. Cuando llegamos, la aldea estaba vacía, salvo por unas pocas mujeres y niños. Recuerdo a una mujer en particular, una curandera conocida por todos como la bruja del pueblo. Ella imploró por la vida de su gente, pero mis órdenes eran claras. No podíamos dejar testigos. Mi comandante me ordenó acabar con ellos, y yo, cegado por el deber, obedecí. La curandera me miró con sus ojos llenos de dolor y odio, y antes de exhalar su último aliento, maldijo mi alma. Después de esa misión, algo dentro de mí se rompió. Dejé el ejército y busqué refugio en la soledad de la sierra, intentando escapar de los recuerdos que me perseguían. Pero las cicatrices del pasado nunca se desvanecen realmente, y ahora me doy cuenta de que la maldición de la curandera me ha alcanzado. Cada noche, la bruja sin piel se acerca más a mi cabaña. Su voz, que al principio era un susurro, ahora resuena con fuerza en mi cabeza. «Ernesto, pagarás por tus pecados», dice, y siento como la desesperación me consume. He intentado todo para protegerme, crucifijos, sal en las ventanas, rezos fervientes. Pero nada parece detenerla. La primera vez que fui al pueblo desde que comenzó el acoso de la bruja, noté cómo la gente me miraba con extrañeza y lástima. El tendero, don Manuel, me observó con ojos preocupados mientras me atendía. «Ernesto, te ves muy mal». «¿Estás enfermo?», me preguntó. Sacudí la cabeza y murmuré una excusa, pero sabía que mi aspecto reflejaba las noches sin dormir y el constante temor. Cada visita al pueblo se volvió más difícil. La gente murmuraba a mis espaldas y podía sentir sus miradas inquisitivas. Mi piel se había vuelto pálida y mis ojos estaban hundidos, rodeados de profundas ojeras. Nadie sabía la verdad sobre lo que me estaba sucediendo y yo no podía decirles.
¿Quién me creería si les contaba que una bruja sin piel me acosaba cada noche, recriminándome por los pecados de mi pasado? Mis noches eran un tormento interminable. Cada vez que cerraba los ojos, las pesadillas me asaltaban. Soñaba con los días en el ejército, con los horrores que había presenciado y las atrocidades que había cometido. En mis sueños, veía las aldeas incendiadas, los cuerpos desmembrados y los rostros de los inocentes que había matado. La curandera del pueblo estaba siempre allí, mirándome con esos ojos llenos de odio y dolor, maldiciéndome una y otra vez. Despertaba sudando y temblando, y la sensación de ser observado nunca desaparecía. Sabía que la bruja estaba cerca, esperando el momento oportuno para atraparme. Cada noche, sus susurros se volvían más intensos, sus pasos más cercanos. Podía sentir su aliento frío en mi nuca, escuchar el crujido de sus huesos mientras se movía alrededor de mi cabaña. Una noche, la tormenta estaba en su apogeo. Relámpagos iluminaban la sierra y el rugido del trueno sacudía los cimientos de mi cabaña. Me senté junto a la chimenea, rezando en silencio, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. La bruja sin piel estaba allí, en el umbral, mirándome con sus ojos llenos de odio y condena. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. La bruja entró lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera. Ernesto, dijo con una voz que parecía venir del mismo infierno, ha llegado tu hora. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si una garra invisible me estuviera desgarrando el corazón. En ese momento, todos los recuerdos de mi vida como soldado volvieron a mí en un torrente abrumador. Las caras de aquellos a quienes había arrebatado la vida, los gritos de los niños, la mirada de la curandera. Todo estaba allí, delante de mí, como una película de terror proyectada en mi mente. Por favor, perdóname, grité, mi voz quebrándose por el terror y la desesperación. Pero la bruja no mostró piedad. Su risa resonó en la cabaña, una risa fría y siniestra que parecía atravesar mi alma. No hay perdón para ti, Ernesto, dijo. Tu destino está sellado. Sentí como la vida se escapaba de mi cuerpo, como la oscuridad me envolvía. La última imagen que vi antes de sucumbir fue la sonrisa macabra de la bruja sin piel, satisfecha con su venganza. Pero en un último y desesperado acto de voluntad, logré levantarme y salir corriendo de la cabaña. No sabía hacia dónde iba, solo quería huir de ese horror. Corrí a través de la tormenta, las ramas de los árboles golpeándome en el rostro, el barro y las piedras resbalando bajo mis pies. Sentía la presencia de la bruja cada vez más cerca, su risa maligna resonando en mis oídos. Pero no me detuve. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y caí agotado en medio del bosque. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara. La tormenta había cesado y el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un pálido gris. Con el cuerpo dolorido y el alma desgarrada, me levanté y seguí caminando, decidido a poner la mayor distancia posible entre la bruja y yo. Llegué a un viejo hotel en las afueras de un pueblo lejano. Apenas tenía fuerzas para hablar, pero logré convencer al dueño de que me dejara una habitación. Aquí, en este lugar apartado del mundo, he intentado encontrar un respiro de la pesadilla que me persigue. Desde mi llegada al viejo hotel, el tiempo parecía avanzar lentamente, cada día arrastrándose con la misma pesadez que mis pensamientos. Aunque me encontraba lejos de la sierra, la sensación de ser acechado nunca desapareció. Cada noche, los sueños y las pesadillas me atormentaban, recordándome constantemente los horrores de mi pasado. Los gritos de los inocentes, el fuego devorando las aldeas y la mirada llena de odio de la curandera se repetían una y otra vez. Pero lo peor de todo era la presencia de la bruja sin piel, siempre en mis pesadillas, acercándose cada vez más. En los días siguientes, comencé a notar cambios en mi cuerpo. Mis fuerzas parecían desvanecerse, mi piel se volvía pálida y mis ojos, hundidos y rodeados de ojeras, reflejaban el terror que sentía constantemente. La gente del pueblo también empezó a notar mi deterioro. Cada vez que salía del hotel para comprar provisiones, las miradas curiosas y preocupadas de los lugareños me seguían a todas partes. El dueño del hotel, un hombre llamado Don Vicente, también notó mi estado y un día decidió confrontarme. Ernesto, me dijo con voz grave, algo te está consumiendo. No puedes seguir así. ¿Qué te está pasando? Sentí el peso de sus palabras y supe que tenía razón,
pero no podía contarle la verdad. No habría creído que una bruja sin piel me acosaba cada noche, recriminándome por los pecados de mi pasado. Así que simplemente negué con la cabeza y murmuré que solo eran malos sueños. Las noches en el hotel no eran mejores que las de la cabaña. Los sueños seguían atormentándome y cada vez se volvían más vívidos. Soñaba con los días de la guerra, con las órdenes que obedecí sin cuestionar y con las vidas que arrebaté. Veía a la curandera, su mirada penetrante y su maldición, y a la bruja sin piel acercándose cada vez más. Sabía que el tiempo se agotaba y que no podría escapar para siempre. Una noche en particular, el sueño fue tan real que desperté sudando y temblando. Estaba de nuevo en la aldea, rodeado por las llamas, y los gritos de las mujeres y los niños resonaban en mis oídos. Sentí el peso del arma en mis manos y la sangre en mis dedos. La curandera apareció frente a mí, sus ojos llenos de ira y dolor, y su maldición resonó en mi mente. «Ernesto, pagarás por tus pecados», dijo, y en ese momento, la bruja sin piel apareció, su aliento frío rozando mi rostro. Desperté con un grito, y don Vicente entró corriendo en mi habitación. «Ernesto, ¿estás bien?», preguntó, visiblemente preocupado. Solo pude asentir, tratando de controlar mi respiración y calmarme. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco sabía cómo escapar de la maldición que me perseguía. A medida que pasaban los días, la bruja parecía acercarse más y más. Sentía su presencia incluso durante el día, sus ojos vigilándome desde las sombras. Mi salud seguía deteriorándose y la gente del pueblo comenzaba a evitarme, murmurando que estaba loco o que había traído una maldición con mi llegada. Sentía una desesperación creciente, sabiendo que el tiempo se agotaba y que la bruja pronto me atraparía. Empecé a ver señales de la bruja por todas partes. Durante el día, encontraba extraños símbolos grabados en las paredes de mi habitación, marcas que no recordaba haber visto antes. Las noches se volvían más oscuras y largas, y cada vez que cerraba los ojos, la bruja estaba allí, más cerca, más aterradora. Su presencia se volvía tangible, y el miedo me consumía. La bruja sin piel no era una visión fácil de olvidar. Su piel ausente dejaba al descubierto músculos y tendones rojos y palpitantes, como si su carne se estuviera descomponiendo frente a mis ojos. Sus ojos brillaban con un odio insondable y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro desfigurado. Cada vez que la veía, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal y el terror se apoderaba de mí. Intenté buscar respuestas en el pueblo, pero nadie parecía tenerlas. Nadie creería mi historia, y cualquier intento de explicarla solo resultaría en miradas de lástima o incredulidad. Las noches se volvían más oscuras y largas, y cada vez que cerraba los ojos, la bruja estaba allí, más cerca, más aterradora. Su presencia se volvía tangible, y el miedo me consumía. Comencé a notar su presencia incluso durante el día. Sentía su aliento frío en mi nuca, escuchaba sus susurros en el viento y veía su sombra moverse furtivamente por los rincones oscuros. La desesperación se apoderó de mí y cada día se convertía en una lucha constante por mantener mi cordura. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, vi una figura familiar. Era la anciana que me había detenido antes, pero esta vez no había palabras de consuelo ni esperanza en su rostro. Sus ojos estaban llenos de lástima y tristeza, como si supiera que no había escapatoria para mí. Bajó la mirada y siguió su camino, dejándome con una sensación de vacío y desesperación. Esa noche, la tormenta se desató con furia. Los relámpagos iluminaban el cielo y el rugido del trueno sacudía el viejo hotel. Me senté junto a la ventana, observando la lluvia caer en torrentes, y sentí la presencia de la bruja más fuerte que nunca. Su figura apareció en el reflejo de la ventana, su rostro desfigurado y su sonrisa macabra. «Ernesto, tu tiempo se acaba», susurró. Desesperado por escapar de la bruja, decidí huir una vez más. Empaqué mis pocas pertenencias y dejé el hotel en medio de la tormenta. Corrí por las calles desiertas del pueblo, el agua empapando mi ropa y el viento aullando a mi alrededor. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de la presencia maligna que me acechaba. Me dirigí a la estación de tren más cercana, con la esperanza de encontrar un transporte que me llevara lejos de allí. Al llegar, me di cuenta de que la estación estaba desierta y los trenes no operaban debido a la tormenta. Sentí una desesperación abrumadora,
pero sabía que no podía quedarme allí. Decidí seguir caminando, alejándome cada vez más del pueblo y adentrándome en la oscuridad de la noche. Caminé durante horas, mis piernas temblando de agotamiento y el frío calándome hasta los huesos. Sentía la presencia de la bruja cada vez más cerca, su risa maligna resonando en mis oídos. Pero no me detuve. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y caí agotado en medio de un bosque. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara. La tormenta había cesado y el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un pálido gris. Con el cuerpo dolorido y el alma desgarrada, me levanté y seguí caminando, decidido a poner la mayor distancia posible entre la bruja y yo. Llegué a otro pequeño pueblo, con la esperanza de encontrar refugio. Me dirigí al único hotel que encontré y, con mi última onza de energía, logré convencer al dueño de que me dejara una habitación. Aquí, en este lugar apartado del mundo, intenté encontrar un respiro de la pesadilla que me persigue. Sin embargo, cada noche la bruja se acercaba más. Sus susurros se volvían más insistentes y su presencia más opresiva. Sabía que no había forma de librarme de ella. La maldición de mis pecados me perseguiría hasta el final de mis días. En mi desesperación, comencé a escribir mis experiencias en un viejo cuaderno, con la esperanza de que alguien encontrara mi relato y entendiera mi sufrimiento. Sabía que mi tiempo se agotaba, pero necesitaba dejar constancia de lo que había vivido, de los horrores que me habían atormentado. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, siento su presencia más fuerte que nunca. Sé que la bruja está cerca y que pronto me alcanzará. No hay redención para mí, solo una eterna huida de los fantasmas de mi pasado y la bruja sin piel que nunca cesará en su búsqueda de venganza.